Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y bien, hemos leído algunos versículos del Salmo 27. Vamos a pedir la guía del Señor. En el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te rogamos que tu Espíritu Santo sea guiándonos en esta lectura, en esta disertación de la palabra. Que tú seas hablando, Señor, a cada corazón de los que estamos escuchando, los que estamos compartiendo. Señor, bendice a cada oyente, a cada persona que sea hablando a su corazón. Que seas tú mismo, Señor, hablando a cada corazón, produciendo, Señor, en cada persona aquello que necesita. Queremos estar seguros en ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno y tú honras tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Alguna vez todos hemos experimentado miedo y bueno, es normal. Es una buena señal positiva de protección. Sin embargo, cuando este sentimiento es dirigido a un objeto sin fundamento para que nos produzca miedo, entonces se transforma en irracional, persistente, te inmoviliza. En este sentido, vamos a decir que este sentimiento pues no puede dominarnos, esto no es de Dios. Porque si bien decimos tenemos temor de Dios, es cuando ese temor nos lleva a acercarnos más a Dios. Pero a diferencia del miedo, el miedo es aquello que nos paraliza, nos inmoviliza. En el diccionario vamos a encontrar que dice miedo, perturbación angustiosa de ánimo debido a un peligro o un riesgo real o imaginario. Sinónimo, es decir, temor, terror, recelo o temor de que tiene una persona a la que le suceda lo contrario de lo que desea. Tiene miedo de quedarse sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Y muchos temores, ¿no? Miedo cerval, que dicen ellos es muy grande o excesivo. Tiene un miedo cerval a las arañas, o ya es un miedo enfermizo. Es decir, hay muchas categorías de miedo, pero vamos a hablar qué dice la Biblia al respecto. Si podemos leer la Biblia, vamos a encontrar que una de las armas muy poderosas de nuestro enemigo es el temor, infundar temor en nosotros, porque el temor nos va a paralizar, como ya lo hemos dicho antes, nos va a intimidar, nos va a paralizar, no nos va a dar libertad para poder realizar la voluntad de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente, nos está dando el ánimo suficiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas, dice el Señor. Entonces nos vamos a dar cuenta que el miedo, ese miedo que paraliza, que nos hace que nos intimida y no nos da libertad para poder realizar aquellas cosas que quisiéramos, es algo que no viene de Dios, es muy opuesto a la fe. La fe necesita valor, necesita creer aquello que todavía no tenemos, visualizarlo, dar pasos en base a algo que no tenemos, dar pasos de fe. Entonces vemos que este es un sentimiento diabólico, yo lo podría decir así. La Biblia nos habla de temor de Jehová, que es el mejor, pero hay otros temores que no vienen de Dios. Entonces vamos a verlo, vamos a estudiarlo ahora. Cuando decimos que tenemos miedo a Dios, es una expresión totalmente que no va de acuerdo no armoniza con lo que Dios nos inspira. Dios nos inspira temor reverente, ¿verdad? Ese temor que nos acerca más a Dios, nos hace obedecerle a Él, pero el miedo nos hace que nos alejemos. Ay, no, mejor no me acerco a Dios porque Dios castiga, ¿no? Yo he escuchado alguna vez
decir a muchas personas así, ¿no? Entonces es bueno estar preparado para explicarle con la Biblia a aquellas personas que hablan de esa manera y se expresan de esa manera. Ahora bien, nosotros como seres humanos tenemos temor, es un temor que es bueno hasta cierto punto en el sentido de que nos va a llevar a tener cuidado de aquello que no conocemos, por ejemplo. Tenemos temor, por ejemplo, presentarnos a una nueva empresa, a un nuevo trabajo, porque no sabemos cuál es la idiosincrasia del gerente, de cómo es la forma como ellos llevan sus negocios. Entonces estamos recién con un temor, con una expectativa que es saludable, ¿no? Que nos va a llevar a tener cuidado, a dar pasos atinados, ¿verdad? Entonces ese es un temor humano y hasta cierto punto es saludable. Ahora, cuando nosotros vemos nuestro entorno, las circunstancias que nos rodean, las noticias, que subió el dólar, que bajó, que ya el petróleo va a escasear, de que hay hambre en tal país, que están inmigrando de otros países a mi país, entonces yo en qué voy a trabajar, puedo perder mi trabajo. Entonces esos temores son circunstanciales, ¿verdad? También hay otro temor al enemigo de nuestras almas. ¡Ay, qué miedo!, dice uno, ¿no? El diablo que dice que en esa casa penan, por ejemplo. No, ese también existe ese tipo de temor. Ahora, estos temores son negativos, salvo el primero que dijimos, el temor de Jehová, que es el temor reverente que me lleva a acercarme a Dios, a confiar en Él, ¿verdad? Ese temor es bueno, es un temor saludable, es un temor que debemos tener, temor al Señor, pero es un temor que nos aviva, que nos activa, que nos hace actuar, muy al contrario de los otros temores que hemos visto, ¿no? El temor a nuestro prójimo, a una persona pudiente, o a un joven que de repente en el colegio lo molesta, un grandulón, un chico de 1,80 m contra un chico de 1,60 m. Entonces se tiene miedo, ese tipo de temor, un temor a otra persona, de persona a persona. El otro hablamos de que es circunstancial, el temor al porvenir. ¿Qué voy a hacer si sube el dólar, si baja el dólar? ¿Qué voy a hacer si me despiden del trabajo? Entonces, esos temores son los que verdaderamente muchas veces nos estorban en el camino cristiano. Cuando dejamos que estos temores hagan de nosotros personas inútiles, personas que no quieren servir inclusive al Señor porque tienen miedo a lo que le pueda hacer el enemigo. Yo he escuchado alguna vez a una persona ya mayor, esposo de una hermana, decir, no, yo por eso no sirvo al Señor, porque después me ataca. ¿Se dan cuenta? O sea, hay ese tipo de miedo que paraliza. O sea, para él más poderoso es el enemigo, y vamos a decir que ya eso se convierte en cobardía, ¿verdad? Pero es importante entender que no debemos dar lugar a este tipo de sentimientos. Entonces, ¿qué pasó con esta persona que se dejó apabullar por el miedo, que se dejó paralizar, que está muy pasivo, que no quiere intervenir en nada, ahí nada más, no se porta mal, pero tampoco hace nada por decir, no sale a predicar, no sale a hacer las cosas que debiera de hacer, porque es como decir, ¿para qué voy a vivir si voy a morir un día? ¿Para qué me alimento, no? Algo así, ¿no? Ya yéndonos a un extremo, ¿no? Porque toda persona, cuando ya es presa del temor, llega a extremos, a exageraciones, que si tú te detienes y hablas con ellas te das cuenta que son un caso perdido, porque en realidad son personas que conocen la palabra pero que no han podido vivir la vida abundante, no pueden vivir la vida abundante porque han dado cabida a estos sentimientos y se están dejando gobernar por estos sentimientos. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces combatir para poder lograr una vida victoriosa
contra este mal, que en principio viene a ser un sentimiento, pero luego viene a ser un demonio, ¿verdad? Porque ¿cómo es que le damos cabida? ¿En dónde se alberga esto? En nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla. Ahí es donde vamos a tener que lidiar. Dice, de la abundancia de tu corazón habla tu boca. O sea, cuando yo escuchaba a este hermano, por ejemplo, decir, por eso yo no sirvo al Señor, porque el enemigo, el Satanás, después me molesta. Esa es una actitud cobarde. Quizás la persona no se estaba dando cuenta en ese momento de lo que estaba expresando, pero estaba expresando una cobardía. Porque la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, nosotros no podemos ser presos de esto, no podemos dar cabida a estos sentimientos que luego se van a convertir en residentes, en personas, en algo que nos domina. Le vamos a dar vida en nuestro ser. Es allí donde ya viene a ser un demonio que nos intimida, que nos inhabilita para poder realizar la obra de Dios, que nos inhabilita a poder apropiarnos de las promesas de Dios. El diablo, como ya sabemos, es un embustero, que Jesús lo llamó mentiroso y es el padre de la mentira. Eso lo encontramos en Juan 8:44. Nos miente y nos asusta, ¿verdad? Nos dice cosas de nosotros, de otras personas. No vayas, no te congregues, no hables, no des tu testimonio, porque, por ejemplo, se van a hablar mal de ti, van a pensar mal de ti. Mira qué feo se va a ver. Entonces, el enemigo no va a querer que nosotros seamos libres totalmente. Y dice, conoceréis, la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el enemigo no quiere esto. Comienza a bombardearnos en la mente. En la mente él va a trabajar en nuestra mente, poniendo cosas totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Él va a poner pensamientos irritantes, pensamientos de que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no estás capacitado, que tú no lo debes hacer, porque mira, tienes que proteger a tu familia, que yo te puedo hacer y volver si tú hablas de la palabra de Dios. Entonces el enemigo está, es su papel, su función de él es estorbar la obra de Dios, que no se cumpla en nuestras vidas el hacer la voluntad de Dios, la gran comisión, el ir y predicar el evangelio, el decir la verdad, el hablar la palabra. La palabra no necesita que yo la acomode o que la ayude, como algunas personas dicen, ¿no? No, la palabra habla sola, la palabra no necesita que se la defienda, solamente versarla y decirla, ¿no? Y Dios, el Espíritu Santo, va a obrar, pero el enemigo cambia todo eso. Él trabaja en base a lo que él conoce de nosotros. Él es como decir una computadora en la cual él tiene registrado todas nuestras inseguridades, nuestras debilidades y nuestros temores. Sabe que nos molesta, sabe aquello que lo que más nos molesta, aquello que no estamos dispuestos a invertir. Es decir, él conoce muy bien nuestras debilidades. Él sabe dónde atacarnos, en otras palabras. De tal manera pues que en una mente donde está desocupada con pensamientos solamente de las circunstancias, de la sociedad donde vivimos, donde las noticias son nefastas, donde todo es robo, violencia, injusticia, porque es lo que vemos en realidad todos, nadie se escapa y ningún país puede decir, en mi país no pasa esto. El corazón del hombre es engañoso, malo y perverso, como dicen las Escrituras. La palabra de Dios no se equivocó ni exageró como en algún momento yo pude pensarlo. Cuando yo recién llegué a Cristo, yo decía, pero ¿cómo va a ser que malo y perverso? Dice, el corazón del hombre es engañoso, malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? A mí me pareció que algo muy exagerado, porque no conocía a Dios, era muy joven, no tenía experiencia, pero cuando veo día a día, digo, cuánta verdad hay en la palabra de Dios, Dios mío, cuán cierto es lo que tú nos enseñas. Pero una vez más vemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, por cuanto
vamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra nosotros, contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento y convirtiéndolo y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo, el Mesías, nuestro Dios, nuestro ungido, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y este versículo que siempre tomamos es en 2 Corintios 10, 4, 5. Mediante su cuidadosa estrategia y su astuto engaño, Satanás intenta levantar fortalezas en nuestra mente. Una fortaleza es un área en la cual nos mantiene en atadura, en prisión, debido a cierta manera de pensar. ¿Cuántas cosas buenas que nosotros podríamos hacer, que nos gustaría hacer inclusive, y no las hacemos porque hay temor? Y ese temor se ha convertido en cobardía. En algunos en mayor grado, otros en menor, pero ahí está. Nada más terrible que el temor, ¿verdad? Podemos verlo, inclusive que esto va a generar también depresión. Hay muchos lugares, muchas vidas, vamos a decir, mejor, vamos a hablar más personalmente, vamos a individualizarlo. El temor está al acecho. Este demonio se quiere apoderar de la sociedad. ¿Cuántos casos de depresión existen? ¿Cómo será que la misma ciencia ha llegado a determinar y a la conclusión de que el temor afecta al sistema vascular, o sea, al corazón? Al provocar la ansiedad, la angustia, hace que el corazón palpite más aceleradamente, afectando nuestros órganos como el hígado, ¿no? Nuestros nervios, y es la forma como el enemigo quiere acabar con la creación del Señor, con los hijos de Dios sobre todo. De tal manera pues que tenemos que entender y comprender que estas emociones, como el temor, que pueden generar una depresión, un malestar nervioso, ya no podemos dejar que cobre más tiempo en nuestro ser. Tenemos que cortar con este tipo de sentimiento, de emoción, ¿verdad? Y para eso tenemos los recursos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dejado las armas para poder vencer este tipo de sentimientos, de los temores, la depresión y tantas cosas que en un principio pues son normales, ¿verdad? Entonces el primer paso que tendríamos que dar, ¿cómo sería para poder vencer el temor? Primeramente es confiar en nuestro Dios. Él nos ha dado su palabra y Él no miente, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos ha dicho. Para esto vamos al Salmo 27, Salmo 27 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, todos los hijos de Dios vamos a tener pruebas, problemas, atravesar adversidades, dificultades, ¿verdad? De toda índole, con nuestras propias familias, con nuestro entorno, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos tal vez. Es decir, nadie va a poder decir yo no tengo problemas, yo no tengo adversidades. Ahora, ¿cómo lo tomamos estas pruebas, estas adversidades? ¿Cómo decidimos tomarlas? Va a hablar de un cristiano verdaderamente que está seguro en el Señor, ¿no? La forma como nosotros bregamos con nuestras adversidades, nuestras dificultades, adversidades, va a decir mucho de mi calidad como cristiano. La manera como yo tomo mis adversidades, mis circunstancias difíciles, va a determinar cuánta confianza yo tengo en el Señor, ¿no? Si verdaderamente estoy pasando, yo he visto personas que están en una situación difícil, caóticamente he visto y he aprendido gracias al Señor, y ver su serenidad, su tranquilidad, como si no tuvieran ningún problema.
la serenidad y la paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento, ¿no? En ese momento es admirable y uno va aprendiendo, ¿verdad? Y ejemplo lo tenemos en el rey David. David, cuando tuvo estas adversidades, escribió el Salmo 27, expresando que Jehová, dice, Jehová es mi luz. Jehová es mi luz y mi salvación. Él estaba seguro que no estaba solo y que tenía a alguien superior a todas las circunstancias. Ahora bien, este tipo de convicción solo la da el Espíritu Santo, y para ello tenemos que ser hijos de Dios, ¿verdad? Y no estoy haciendo diferencias en el sentido de que alguien que pueda escuchar por primera vez este tipo de ayuda tiene que entender, tú que estás viniendo por primera vez y estás escuchando este video y que estás pasando por circunstancias difíciles, esto no es algo mágico ni algo cabalístico, por si acaso. Es bueno aclararlo porque no todos somos cristianos los que escuchamos, los que asistimos a este canal. Pero también es cierto que la palabra se da para todos. La palabra tiene poder de crear, de dar vida, produce en nosotros esa convicción, ¿verdad? Pero sí, yo insisto en que es necesario que tú que nos estás escuchando recibas a Cristo en tu corazón. Le pidas a Él en este momento que Él tome tu vida, que te arrepientas de la indiferencia hacia Dios, que has vivido dándole la espalda al Señor. A ti, mujer, hombre, que has vivido mintiendo, robando, de repente de una forma sistemática, y has creído o crees que, y tal vez nadie se ha dado cuenta en tu trabajo, no sé cuál sea tu problema, pero ya te sientes cansado y quieres cambiar. Si tú realmente estás decidido en este momento, yo te invito para que tú, que estás queriendo dejar a tu esposa porque de repente has mirado para otro lado, no tienes, de repente tienes un juicio de alimentos y no sabes qué hacer, te encuentras desesperado y estás buscando ayuda. Dices en la religión, le dices a tus amigos, tú le comentas así. Pero mira, déjame decirte que la religión no cambia a nadie, no salva a nadie. Lo único que puede cambiar tu vida, no que va a cambiar tus problemas, porque tus problemas van a seguir, pero sí te puedo asegurar que tú vas a comenzar a mirar las cosas de una manera diferente, de una perspectiva diferente, de la óptica de Dios. O tal vez tú eres de aquellas personas que tienen una solvencia moral, que estás junto con tu esposa, eres un buen padre, pero que tienes mucho temor de tomar decisiones. Tienes temor de cambiar de negocios, de dar pasos de superación. Tienes miedo y te sientes identificado con este mensaje. Necesitas ayuda de Dios, porque solo tú y Él saben cuáles son tus temores. Dice, el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Y el único que puede darnos amor verdadero es el Señor. Dice, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el que es perfeccionado en el amor echa fuera el temor. Porque el temor trae castigo, es pecado en realidad. Eso dice la palabra. Entonces yo te invito a ti, amigo, amiga, hermano en Cristo, o a ti que tú me estás escuchando por primera vez, que tú confíes que hay un Dios todopoderoso, que tal vez te han decepcionado muchas personas, ya has visto la traición de amistades a las cuales le has prestado dinero, no te han devuelto, tienes la moral por los suelos porque has invertido y no has sido defraudado, has sido estafado, aún por las mismas supuestas autoridades. Entonces a ti te estoy hablando, el Señor te está hablando a tu corazón. Ven, dices de la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de vida es Cristo Jesús, Señor nuestro. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. El Señor te ama. El Señor te ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor te dice a ti en esta hora, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú te quebrantas, no tengas temor.
porque tú reconoces que has vivido indiferente a Dios, has sido autosuficiente y te has visto defraudado, has invertido todo y lo has perdido. Pero ahora el Señor te dice, empecemos, borrón y cuenta nueva. He aquí, dice el Señor, mi palabra está dada para este día. Este es el día de tu salvación. Yo te acojo en mí. Solo cree que mi Hijo derramó su sangre por tus pecados. Acógete a esa sangre, hijo mío. Yo te bendigo en esta hora. Yo sano tus heridas. No tengas temor. Yo voy a cambiar todo aquello que el enemigo ha querido destruir, tus sueños, que te ha querido robar esos sueños y te has caído en un conformismo. Ahora el Señor dice, yo te levanto, porque yo levanto al caído y al menesteroso. El impío no podrá reírse de ti. El impío no podrá reírse de ti. El Señor te dice, yo te levanto, yo soy el Señor. Confía, hijo mío. Padre, en esta hora te pido por esta persona o estas personas que están necesitando en esta hora de tu redención, de tu salvación en Cristo, que se acogen a la cruz de Cristo, a esa sangre derramada por sus pecados. He aquí, dice tú dices, Señor, a cada uno, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Señor, te entrego la vida de cada uno de los que están orando en este momento y intercedo a favor de ellos para que puedan buscarte cada día más, entregar y confiar, Señor, en ti, entregarte su vida, espíritu, alma y cuerpo, y confiar de que de hoy en adelante ya no estarán solos, sino que estarán contigo. Tu palabra, todas esas armas que tú has dejado, Señor, es para cada uno de tus hijos. Señor, te encarezco la vida de cada uno, Señor. Sé sanando los corazones, sé haciendo cosas nuevas, Señor, bendito Dios. Dice, las cosas viejas pasaron, dice tu palabra, Señor. He aquí todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida y que verdaderamente, Padre Santo, puedan testificar de tu poder, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que puedan encontrar una iglesia donde congregarse. Te los encarezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.